Buenas tardes. En el presente documental queremos dar a conocer cómo se han cometido graves violaciones a derechos humanos y infracciones al VIH en el marco del conflicto armado en el departamento del Cauca. Asimismo, estos se han convertido en crímenes de guerra. La guerra tiene unas normas, las cuales deben de propender por garantizar el respeto y la dignidad a las personas. El departamento del Cauca es una de las regiones más diversas en cuanto a población se refiere a nivel nacional. Según algunos datos estadísticos, se habla de que el 22% de la población del Cauca corresponde a comunidades afrocolombianas y el 21% aproximadamente a comunidades y pueblos indígenas. El resto corresponde a población mestiza. Históricamente, en el departamento del Cauca, a raíz del conflicto armado, se han evidenciado la presencia de varios grupos armados, entre ellos las FARC, el EPL, el M-19 y el Quintín Lame, entre otros. Se entiende que esta guerra se ha pronunciado realmente a raíz de una lucha por la tierra. Muchos investigadores confluyen en que puede ser que el conflicto armado se originó a raíz de la tenencia de la tierra. Bueno, nos encontramos con Leonardo Escue Mestizo, del resguardo de Toribío. Es un líder muy reconocido en su comunidad por todo el tema de liderazgo, sobre todo en el tema de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Y pues está aquí para ayudarnos a orientar y a entender si en las comunidades indígenas o desde donde proviene pues Leonardo, se conoce acerca de los convenios de Ginebra y los tratados o protocolos de los cuales Colombia hace parte como Estado, y si conoce de alguna manera los contenidos y cómo es su aplicabilidad acá en los territorios. Sí, conocemos de la existencia de esa normatividad internacional y también conocemos la poca, diría como la falta del instrumento efectivo para la aplicación de los mismos. Y también hemos escuchado acerca de en los territorios sobre el derecho internacional humanitario y cómo son las normas para humanizar la guerra. Ese es un detalle en el cual desde hace más de 15 años hemos dado la lucha respecto de la confrontación entre los actores armados legales e ilegales que han hecho presencia en el territorio, porque con el pretexto de ellos desarrollar su guerra han afectado gravemente a la población civil, que es sujeto de protección tanto individual como colectivo según las reglas de la guerra. En términos de territorio ya, digamos, en las comunidades indígenas, ¿cómo han sido esas afectaciones prácticamente en el territorio a raíz, digamos, del incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados? Porque la población civil es la que más ha sido afectada, pero ¿cómo se evidencia, digamos, desde los territorios esta falta de cumplimiento de esa norma? Bueno, la afectación ha sido causada por ambos actores armados, en este caso FARC y Ejército, cuando algo diría muy frecuente que ocurría cuando un actor armado señalaba a la población civil o al comunero indígena de pertenecer o de estar vinculado, ya sea como informante al otro actor armado, y lo cual se generaba o las amenazas o los desplazamientos hasta los asesinatos selectivos. Por parte de la fuerza legal o el ejército o policía, entonces también habían los señalamientos, las capturas arbitrarias, el allanamiento ilegal a las propiedades, lo cual también en su momento tuvimos que denunciar ante las entidades competentes. De pronto en la comunidad, Leonardo, ¿han escuchado sobre crímenes de guerra? De las cosas en el marco, digamos, del derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las cosas que no se deben cometer? Sí, han habido crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales. Sí han habido, las cuales pues ya están siendo conocidas por las entidades competentes. Y es bien particular porque en la comunidad, como seguramente en el resto de la población, pues hay población civil que de una u otra manera se ha vinculado
el conflicto armado, pero lo cual en ese aspecto las autoridades que han actuado pues no han respetado esas reglas mismas de la guerra respecto de los combatientes rendidos o desarmados. Entonces sí han habido ese tipo de hechos. ¿Usted considera que el Estado pudo haber, digamos, evitado esos crímenes de guerra y cómo piensa la comunidad que se puede haber evitado? Pues en ese aspecto, teniendo en cuenta que que el Estado primero es el garante de los derechos tanto individuales como colectivos, pero que tiene un aparato que no ejerce como tal, o a veces se actúa en complicidad con el mismo Estado. Entonces, diría más que si pudo haber hecho, yo diría que lo que hizo el Estado fue omitir respecto a sus obligaciones. ¿Y cómo sería la propuesta posible, pues, desde las comunidades, desde la experiencia vivida en el marco del conflicto armado, que el Estado tenga que, digamos, como crear unas estrategias efectivas para que eso se cumpla? Bueno, en el territorio nacional tendría que fortalecer, diría, como las estructuras que tiene en materia de defensa de derechos humanos. Para el caso de los territorios indígenas, lo que tendría que hacer el Estado es reconocer nuestros mecanismos propios de control social y territorial, como es la Guardia Indígena y otros comuneros que hacen parte de las estructuras organizativas en el marco del gobierno propio. Y ya para terminar, digamos, en términos de las afectaciones, de las graves afectaciones en el marco del conflicto armado a las comunidades y pueblos indígenas, ¿cómo se considera que se pueda reparar en términos de esas afectaciones? ¿Cuál sería esa reparación integral para ustedes desde el punto de vista de reparar integralmente? Ese es un tema bien complejo porque nosotros en el momento tenemos un plan integral de reparación colectiva, el cual no busca meramente una indemnización, busca mucho más. Pero en el buscar mucho más nos hemos encontrado con que el Estado colombiano y sus instituciones y sus funcionarios no han entendido o no quieren entender qué es la reparación colectiva, qué es el enfoque diferencial y qué es reivindicación de derechos de pueblos y comunidades indígenas. No es lo mismo hablar de reparación para la población indígena, que seguramente estará sujeta meramente a una indemnización o al cumplimiento de unas medidas en el marco individual, que en el caso nuestro, que tiene que ver tanto con población, con comunidad y con territorio. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por sus orientaciones y sus explicaciones. Por el momento son todas las interrogantes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues continuando con las preguntas con el señor Leonardo, le pregunto, ¿usted considera que las acciones del gobierno nacional han sido suficientes para contrarrestar las actuaciones o acciones de crímenes de guerra frente a los resguardos indígenas? No, como dije al comienzo, no ha habido acción eficaz por parte del gobierno nacional o a través de sus entidades. E incluso, según nuestras propias investigaciones, hemos encontrado que lo que ha habido es omisión por parte del gobierno nacional para proteger o para evitar ese tipo de acciones. Y de hecho ahí contamos nosotros cualquier cantidad de homicidios selectivos e incluso de masacres donde sabemos que hay participación del Estado colombiano. Y una de ellas que no se nos puede olvidar y no se nos olvidará nunca es lo ocurrido el 16 de diciembre de 1991, cuando fueron asesinados 20 comuneros indígenas en la Hacienda del Nilo, del municipio de Caloto, y allí hubo participación del Estado. Entonces ahí deja mucha duda respecto del Estado, qué hace, qué pudo haber hecho, porque hubo participación del Estado a través de sus entidades. ¿Cree que la justicia ordinaria debe en ciertos casos ser autorizada por sus autoridades indígenas para dar cumplimiento a las graves infracciones al VIH y a las violaciones de los derechos humanos? Más que autorizar por parte de la autoridad tradicional, es que es un deber de la justicia colombiana, es un deber. Ya viene otro asunto de cuándo es competencia o no de la jurisdicción especial indígena, pero es un deber de la justicia ordinaria actuar en los casos, salvo, insisto, en los casos en que la jurisdicción especial indígena solicite remisión del proceso para decidirlo de conformidad con nuestros usos y costumbres dentro del territorio,
hasta tanto, no. Y más cuando hablamos del derecho internacional humanitario, que tiene que ver incluso en las actuaciones de entidades del Estado como es Ejército y Policía. Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Mercaderes, Cauca, en un sector más conocido como Sangandinga. Nos acompaña el líder y defensor de los derechos humanos, también concejal del municipio de Mercaderes, Asael Imbachí, quien nos hará un breve recuento del tema de los derechos humanos en este municipio. Pues gracias, hombre, por la invitación. Aquí en el municipio pues hemos venido trabajando como líder comunitario que soy desde hace unos 30 años. Ahora en el municipio me desempeño como concejal activo y estamos en este momento defendiendo lo que es el medio ambiente por la minería ilegal y también de los cultivos ilícitos. Y hemos venido trabajando con algunos amigos, especialmente pues con un compañero que de la Junta de Acción Comunal, presidente de la cabecera corregimental, Faiber Cerón. Y pues veníamos recibiendo algunas amenazas, pero no le habíamos puesto mucho cuidado y seguimos nosotros haciendo muchas asambleas, muchas movilizaciones por el tema de la minería ilegal, pero también lo de los cultivos ilícitos. Estamos pidiéndole al Estado pues que se acuerde del campo y que nos dé las oportunidades para los jóvenes y las señoritas que tengan una mejor opción de vida. En eso venimos trabajando, pero se está poniendo un poco complicado la situación de los derechos humanos porque nos vemos pues en mucho peligro y el Estado pues la protección por acá pues no ha sido como la mejor, o sea, hay asesinatos que se han quedado impunes. Pues en este sitio fue que asesinaron a Faiber Cerón Gómez el 18 de febrero después de salir de un consejo comunitario con entidades del gobierno departamental y el gobierno departamental, el doctor Campo. Estuvimos en un consejo comunitario donde se trataban muchos temas como la minería ilegal, como lo de los cultivos ilícitos y también lo de la minería legal. Entonces fue muy concurrida la asamblea y veníamos después de las 4:30 que salimos, se arrancó él para el corregimiento de Esmeraldas y cuando vino a este sitio pues los asesinos que estaban ahí lo pararon, lo brillaron y aquí fue donde lo asesinaron con 11 impactos de bala, con 9 milímetros y tiros de Galil también. Entonces ahí quedó el cuerpo de Faiber encima de la moto, no lo dejaron ni bajar de la moto, sino que lo fueron prendiendo de una pues a balas, no hubo nada que hacer. Son impactantes las historias que uno encuentra en el municipio de Mercaderes, desde desapariciones forzadas, asesinatos a líderes comunitarios, muchos delitos que se cometen en el diario vivir de estas personas que defienden los derechos humanos. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Esmeraldas, municipio de Mercaderes, nuevamente con el concejal Asael Imbachí, que nos va a tratar sobre este tema y esta problemática que viven diario nuestros defensores y líderes comunitarios. Sí, muy buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí al oriente de Mercaderes, el corregimiento Esmeralda, municipio de Mercaderes, Cauca. Esta zona nos hemos destacado por defender en lo ambiental, en lo que respecta a la minería legal, a la minería ilegal, porque tenemos muchas concesiones, pero también en la parte baja tenemos los cultivos ilícitos que se asocian también a una explotación minera ilegal. Por lo tanto, pues líderes comunitarios de acá hemos hecho varias movilizaciones, hemos hecho llamados de atención al Estado y a todas las organizaciones para que se respete pues la vida de nuevas generaciones. Pero esto ha implicado pues un resquemor a nivel de grupos organizados, lo que nos ha complicado un poco la vida. Pues acabamos de tener un asesinato de estos líderes. Entonces le pedimos al Estado que nos ponga cuidado en la protección de los derechos humanos, ya que esta es una zona que le da vida al municipio de Mercaderes y queremos la inversión. No tenemos vías, no tenemos acceso, no tenemos oportunidades para jóvenes y señoritas, lo que hace que a veces se pongan en los ilícitos o en la minería ilegal o la minería legal. Le pedimos al Estado que nos brinde más protección
a todos los líderes para poder seguir trabajando y que la gente se quede en el campo produciendo y que podamos, por un lado, cultivar lícito, pero también dejarle una mejor vida a las nuevas generaciones, que es por lo que estamos luchando, para que el campo sea productivo. Concejal, otra pregunta. Una de las cosas que más identifica y que más preocupa a estas comunidades es el temor de denunciar. Uno viene acá y se encuentra con historias tristes, historias dramáticas de familiares que les da temor denunciar porque grupos armados legales o ilegales puedan atentar contra ellos. Pues sí, es muy difícil, ¿no? Hay que andar con mucho cuidado porque la verdad es que se ve pues mucha gente extraña, ¿no? Y como es de conocimiento de todo el país, pues es una zona muy minera y hay gente extraña, gente forastera que entra aquí, gente que entra muy armada y entonces pues la gente tiene mucho temor, a veces reclamar, a veces decir, a veces para las movilizaciones que nosotros hacemos, pues la gente es muy precavida porque pues como digo, se han presentado asesinatos que han quedado en la impunidad y lo último es lo del líder comunitario Faiber Cerón, pues que fue asesinado en la vía viniendo de un consejo comunitario del municipio de Mercaderes. Entonces es una zona muy rica de gente muy humilde que pues no manejamos armas ni nada, pero la gente que entra pues muy preparada, entonces la gente tenemos bastante temor de eso y le pedimos al Estado que nos haga acompañamiento, que reitero nos haga las inversiones, pero que se destaque la protección a los líderes de los derechos humanos y a los líderes ambientales, que es lo que más estamos trabajando por esta zona. Con el nuevo acuerdo de paz, concejal, sabemos que esta es una zona influenciada por el ELN. ¿Qué se espera? ¿Que ellos se vinculen a este proceso para que la gente pueda vivir en tranquilidad en esas comunidades? Pues nos han comentado que están haciendo acercamientos con este grupo del ELN y esperamos de que el país realmente se pueda llevar a cabo esa negociación, esos acuerdos con ellos, como se llevó con las FARC, y así poder tener una tranquilidad y que pueda la gente volver al campo y los que estamos poder seguir produciendo, lógicamente con el acompañamiento y la ayuda del gobierno en inversiones para el campo, en tecnología, asistencia técnica y proyectos productivos, en especial la transformación y la comercialización de los productos. Muchas gracias, concejal, por recibirnos en su corregimiento. A ustedes por venir.